En el 2020 acepté la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Solía leer la palabra de Dios, participar activamente en la vida de iglesia y cumplir con mi deber. Luego, me eligieron líder de la iglesia. Una vez la iglesia necesitaba urgentemente formar a 2 diáconos de evangelización. Yo tenía una lista de toda la gente capacitada. Y descubrí que el hermano Kevin tenía bastante aptitud. No tenía demasiado trabajo. Compartía en las reuniones y captaba los principios de evangelización, por lo que parecía adecuado. También estaba la hermana Yaniel, activa en el deber y que obtenía resultados. En comparación con otros, estos 2 parecían adecuados para el deber. Y mi líder coincidía con mis ideas. Así pues, nombré a ambos diáconos de evangelización. Con el tiempo entendieron las responsabilidades de un diácono de evangelización y se familiarizaron con ellas. Dejé que cumplieran con el deber por sí mismos e invertí toda mi energía en el trabajo de riego. Unas semanas después, supe que algunos que acababan de recibir el evangelio habían dejado el grupo y que algunos que difundían el evangelio tenían dificultades que no sabían resolver. Ante estos problemas en la labor evangelizadora me pregunté, ¿hacen un trabajo práctico los diáconos de evangelización? Fui a investigar algunos pormenores del trabajo y descubrí que los diáconos de evangelización solo organizaban las cosas pero no hacían el trabajo. En las reuniones no resolvían problemas prácticos, solo instaban a otros hermanos a cumplir con el deber. Tras conocer la situación, estaba decepcionada. Como diáconos de la iglesia, no era negligente no resolver los problemas prácticos. Así es. También descubrí que el hermano Kevin no trabajaba adecuadamente y que a veces se iba a jugar. Mientras que la hermana Yaniel se había vuelto perezosa e irresponsable en el deber. Entonces tenías que señalárselo de manera oportuna. Sí. Sí. Quería hablar con ellos y señalarles los problemas de su deber. Pero, habida cuenta de que nos llevábamos muy bien, no quería deteriorar la relación. Esperaba que mis hermanos y hermanas me consideraran buena persona, comprensiva y considerada. Si les señalaba directamente sus problemas, podría hundirse mi buena reputación. ¿Qué opinarían de mí los 2 diáconos? Dirían que no me fijaba en sus esfuerzos, sino solamente en sus defectos y que me faltaba amor. Además, si señalaba sus problemas y ellos no los admitían y se volvían pasivos, ¿me creerían mis hermanos incapaz de trabajar como líder? ¿Me creerían mala líder? Si mi líder preguntaba por esto, puede que tratara conmigo. Con eso en mente, no les señalé sus problemas. A veces pensaba que, por estar a cargo del trabajo de la iglesia, era responsable de señalar sus problemas para que reflexionaran. Cierto. Pero no podía hacerlo. En cambio, les enviaba palabras de Dios de aliento y consuelo. Y les hablaba con delicadeza de cómo cumplir bien con el deber y cooperar con los demás. No señalaba los problemas de su deber. Después me sentía culpable. Me parecía deshonesta y falsa. Una noche no pude dormir, pensando que la ineficacia de la labor evangelizadora estaba relacionada conmigo. Veía que había 2 diáconos de evangelización irresponsables en el deber, que no resolvían los problemas de los hermanos predicadores del evangelio, lo que ejercía una gran presión sobre los hermanos e hizo que algunos nuevos fieles dejaran el grupo. Pero yo no señalaba sus problemas. Sentía tanta culpa dentro de mí que no sabía qué hacer. Así que oré sinceramente a Dios. Dios mío, me siento muy culpable por no saber guiar bien a los hermanos. Dios mío, te pido esclarecimiento y guía para resolver este problema. Amén. Amén. Después de orar, miré un video de un testimonio de experiencia, con unas palabras de Dios que me animaron mucho. Se las leo. Muy bien.
Tanto la conciencia como la razón deben ser componentes de la humanidad de una persona. Ambas son las más fundamentales e importantes. ¿Qué clase de persona es aquella que carece de conciencia y tampoco tiene la razón de la humanidad normal? En términos generales, le falta humanidad. Tiene una humanidad muy deficiente. Entrando en más detalle, ¿qué manifestaciones de humanidad perdida exhibe esta persona? Prueba a analizar las características de esas personas, sus manifestaciones concretas. Son egoístas y mezquinas. Las personas egoístas y ruines actúan a la ligera y se alejan de lo que no las atañe personalmente. No consideran los intereses de la casa de Dios ni su voluntad. Carecen de una carga para testimoniar de Dios o cumplir con su deber. No tienen sentido de la responsabilidad. Algunas, sea cual sea su deber, no asumen ninguna responsabilidad. Tampoco informan a sus superiores de los problemas que descubren. Ven que hay quienes perturban, pero hacen la vista gorda y no tratan de impedir que los malvados hagan el mal. No consideran los intereses de la casa de Dios, ni lo que es su deber y responsabilidad. Cuando cumplen con su deber, las personas así no hacen ningún trabajo real. Son unos complacientes sedientos de comodidades. Hablan y actúan solo por su propia vanidad, su imagen, su estatus y sus intereses. Y se aseguran de dedicar su tiempo y esfuerzo a cualquier cosa que les beneficie. Amén. Amén. Leí 2 veces las palabras de Dios y me sentí triste. Creía tener buena humanidad, que ayudaba con paciencia a mis hermanos y atendía a los diáconos de evangelización. En mis actos siempre tenía en cuenta los sentimientos de los demás y no quería lastimarlos. Creía que eso era tener en consideración la voluntad de Dios y que yo era buena persona. Sin embargo, al ver que los 2 diáconos eran irresponsables en el trabajo de la iglesia, no les señalaba sus problemas, para que se dieran cuenta de que eran irresponsables en el deber. Más bien los consentía. Por temor a que señalar sus problemas destruyera nuestra relación, me preocupaba que mi líder me reprendiera si les hacía volverse negativos y que mis hermanos y hermanas me miraran mal. Por lo que opté por preservar la relación con ellos, así como mi imagen. Y solo les enseñaba con palabras de consuelo y aliento de Dios. Por consiguiente, ni reconocían sus problemas, ni se arrepentían oportunamente. Por el bien de mi imagen y de mis intereses, no pensaba en el trabajo de la iglesia. Esto era no tener consideración por la voluntad de Dios y yo no era buena persona. De hecho, la gente de buena humanidad es honesta, capaz de proteger los intereses de la casa de Dios. Se atreve a compartir y exponer los problemas de los demás para ayudarlos a cambiar. Y trata a sus hermanos con sinceridad de corazón. Así es. Pero yo, cuando veía los problemas de los diáconos, no decía nada. Y prefería que se resintieran los intereses de la casa de Dios, pero no los míos. Tenía una humanidad muy mala. Lo que creemos una buena humanidad se ajusta a nuestros intereses. No tenemos principios. Así es. Después leí un pasaje de las palabras de Dios y me comprendí un poco a mí misma. Miremos un video. Estupendo. Dios Todopoderoso dice: algunos líderes de la iglesia, al ver a los hermanos o hermanas cumplir con sus deberes de forma descuidada y superficial, no los reprenden, aunque deberían hacerlo. Cuando ven algo claramente perjudicial para los intereses de la casa de Dios, hacen la vista gorda y no indagan para no ocasionar la más mínima ofensa a los demás. Su propósito y su objetivo reales no son mostrar consideración por las debilidades del prójimo. Saben muy bien lo que pretenden. Si sigo así y no ofendo a nadie, me considerarán buen líder.
tendrán una buena opinión positiva de mí. Me reconocerán y les caeré bien. Por mucho que se menoscaben los intereses de la casa de Dios, por más que se impida al pueblo escogido de Dios entrar en la vida, o por más que se perturbe la vida de su iglesia, dichas personas se aferran a su filosofía satánica y no ofenden a nadie. Nunca sienten un reproche en su corazón. A lo sumo, puede que mencionen brevemente algún problema, así de pasada, y con eso basta. No comparten la verdad ni señalan la esencia de los problemas de los demás, y menos aún analizan minuciosamente los estados de la gente. No la guían para que entre en la realidad de la verdad y nunca comunican la voluntad de Dios, los errores que la gente suele cometer, ni el tipo de carácter corrupto que revela la gente. No resuelven problemas prácticos como esos. En cambio, son siempre indulgentes con las debilidades y la negatividad de los demás, y hasta con su dejadez y superficialidad. Dejan pasar sistemáticamente las acciones y conductas de estas personas sin calificarlas como lo que son, y precisamente porque lo hacen, la mayoría llega a pensar: nuestro líder es como una madre para nosotros. Es incluso más comprensivo con nuestras debilidades que Dios. Nuestra estatura puede ser demasiado pequeña para estar a la altura de las exigencias de Dios, pero solo tenemos que cumplir las exigencias de nuestro líder. Al seguir al líder, seguimos a Dios. Si un día lo alto releva a nuestro líder, nos haremos oír. Para conservar a nuestro líder y evitar que sea relevado por lo alto, negociaremos con lo alto y los obligaremos a acceder a nuestras exigencias. Así haremos lo correcto por nuestro líder. Cuando la gente piensa así en su interior, cuando tiene una relación de dependencia del líder y en el fondo siente dependencia, admiración, respeto y veneración hacia él, casi como si este líder hubiera ocupado el lugar de Dios en sus corazones. Y si el líder está dispuesto a mantener dicha relación, si el líder consigue tener una sensación de gozo en su corazón y cree que los escogidos de Dios deben tratarlo de esa forma, entonces no hay diferencia entre él y Pablo, y ya ha puesto un pie en la senda de los anticristos. Los anticristos no hacen un trabajo real, no enseñan la verdad, ni resuelven problemas. No guían a la gente a comer y beber de las palabras de Dios y a entrar en la realidad de la verdad. Trabajan únicamente por el estatus y el renombre. Solo se preocupan por asentarse, por preservar el lugar que ocupan en el corazón de la gente y por hacer que todos los idolatren, veneren y sigan. Así logran sus objetivos. Así es como los anticristos intentan ganarse a la gente y controlar a los escogidos de Dios. ¿No es malvada esa forma de trabajar? ¿No es abominable? Es aberrante. Amén. Tras leer estas palabras de Dios, noté un profundo rubor de vergüenza. Las palabras de Dios revelaban mi estado. Tenía claro que los 2 diáconos no hacían obra real. Debía haber utilizado las palabras de Dios que juzgan y revelan el carácter corrupto de la gente, para enseñarles de modo que pudieran conocer sus problemas y cambiar de actitud hacia el deber.
esto les habría impedido perjudicar el trabajo de la iglesia. Exacto. Sin embargo, por mantener mi relación con ellos y darles una buena impresión, no revelaba la esencia de sus problemas y solo los alentaba con palabras reconfortantes de Dios. Creía que con esto pensarían que era una buena líder y tendrían buena opinión de mí. Les caería bien y me aprobarían. ¡Qué egoísta y despreciable! Como no señalé ni expuse los problemas de los 2 diáconos, los nuevos fieles no pudieron corregir sus nociones a tiempo y otros que acababan de aceptar el evangelio dejaron el grupo. Comprendí que era mi culpa. El deber de un líder es supervisar y seguir el trabajo de los diáconos y líderes de grupo de la iglesia y resolver los problemas a tiempo. Sí. Hemos de conocer las situaciones de los hermanos y cuando alguien haga algo que vulnere los principios o perjudique la labor de la iglesia, debemos enseñarle y ayudarlo con amor. Si nuestra enseñanza no logra cambiar las cosas, debemos podarlo, tratar con él o destituirlo. Solo así proteger el trabajo de la iglesia. Correcto. Sí. Pero como líder de la iglesia, yo no solo era irresponsable, sino que hacía de sierva de Satanás y perturbaba el trabajo de la casa de Dios. Una vergüenza. Fue humillante y triste que las cosas salieran así. Estos problemas se produjeron porque no me comporté como debe hacerlo un líder. De haber hablado de sus problemas y haberlos expuesto, no habría provocado tanta pérdida al trabajo de la iglesia. Era una falsa líder que no hacía obra real. Ni ayudaba a mis hermanos a comprender la verdad, ni sabía llevarlos ante Dios. Siempre quería que me vieran con buenos ojos y me defendieran, para así tener buena imagen ante ellos. Iba por la senda de resistencia a Dios. Sin el juicio de la palabra de Dios, no sé qué maldad podría haber cometido. Cierto. Una vez que lo reconocí, lamenté mis actos, por lo que oré sinceramente a Dios. Dios mío, no me daba cuenta de que mi egoísmo haría tanto daño al trabajo de la iglesia y pondría en peligro la vida de mis hermanos. Soy indigna de una comisión tan importante. Dios mío, deseo arrepentirme. Espero recuperar a los hermanos que acababan de aceptar el evangelio. Te pido que me guíes para que haga introspección y no vuelva a cometer los mismos errores. Amén. Mi estado mejoró algo después de orar, pero aún me sentía muy culpable. Me sentía pecadora, como si todo lo quisiera representar a Satanás. Creía que la gente como yo no podría salvarse y que no tenía esperanza. Tenías un malentendido y te limitabas. Así es. Una hermana envió entonces unas palabras de Dios al grupo de chat. Dicen las palabras de Dios. Se podría decir que tus muchas experiencias de fracaso, de debilidad y los momentos de negatividad son pruebas de Dios para ti. Pues todo viene de Dios y todas las cosas están en sus manos. Tanto si fallas como si eres débil y tropiezas, todo depende de Dios y Él lo tiene agarrado. A ojos de Dios, esto es una prueba para ti. Y si no lo reconoces, se volverá tentación. Hay 2 clases de estados que las personas deberían reconocer. Uno procede del Espíritu Santo y el otro probablemente de Satanás. En uno, el Espíritu Santo te ilumina y te permite conocerte, detestarte, arrepentirte y tener un amor sincero por Dios y determinación para satisfacerlo. En el otro, te conoces, pero eres negativo y débil. Podría decirse que esta es la refinación de Dios o la tentación de Satanás. Si reconoces que es la salvación de Dios para ti, te sientes sumamente en deuda con Él. Luego intentas compensarlo y no caes más en tal depravación
y te esfuerzas por leer sus palabras. Si siempre ves que eres insuficiente y tienes un corazón que anhela, esta es la prueba de Dios. Cuando el sufrimiento haya terminado y avances de nuevo, Dios seguirá guiándote, iluminándote y sustentándote. Pero si no lo reconoces, eres negativo y te abandonas a la desesperación. Si piensas así, la tentación de Satanás habrá caído sobre ti. Amén. Amén. Tras leer estas palabras de Dios me sentí reconfortada y además tenía confianza para avanzar. Antes, cuando leí las duras palabras de Dios en que Él revelaba mi corrupción, me resultó doloroso. Y creía que me había condenado y que no tenía esperanza de salvación, por lo que estaba negativa. Pero cuando leí estas palabras de Dios comprendí su voluntad. Si la gente no defiende los intereses de la casa de Dios, la rebelan y tratan con ella. Es normal que se sienta negativa y débil. Cierto. Pero yo podía buscar la verdad de mi fracaso y hacer introspección. Era mi oportunidad de aprender una lección. Sí. Si me volvía negativa o me rendía, estaría sucumbiendo ante la tentación de Satanás. Exacto. Vi que detrás del juicio de Dios al carácter corrupto de las personas estaba el amor de Dios. Dios quiere que nos conozcamos, aprendamos de los fracasos y no nos controlen actitudes satánicas. Esto es bueno. Una oportunidad de crecer. Amén. Gracias a Dios. Al reconocerlo ya no me sentí negativa. Tenía que cumplir con el deber según la palabra de Dios. Ya no podía obedecer mis emociones carnales y proteger mi reputación. Correcto. Gracias a Dios. Al comprender su voluntad, ya no hay malentendidos. Sí. En realidad no es malo ser revelados. Siempre que hagamos introspección y aprendamos de ella es bueno. Exacto. Luego leí unas palabras de Dios. Debéis saber que a Dios le gustan los que son honestos. En esencia, Dios es fiel y por lo tanto siempre se puede confiar en sus palabras. Más aún, sus acciones son intachables e incuestionables. Razón por la cual a Dios le gustan aquellos que son honestos con Él. Honestidad significa dar tu corazón a Dios. Ser auténtico y abierto con Dios en todas las cosas. No ocultar los hechos ni engañar a superiores y subordinados. Y no hacer cosas solo para ganarte el favor de Dios. En pocas palabras, ser honesto es ser puro en tus acciones y palabras. Y no engañar ni a Dios ni al hombre. No hagas las cosas para tu beneficio y no consideres tus intereses. No consideres tu propio estatus, orgullo o reputación. Y no tengas en cuenta los intereses humanos, primero debes considerar los de la casa de Dios. Y haz de ellos tu principal prioridad. Considera la voluntad de Dios. Y contempla si has sido impuro o no en el cumplimiento de tu deber. Si has sido leal, has cumplido con tus responsabilidades y lo has dado todo. Y si has pensado de todo corazón en tu deber y en la obra de la casa de Dios, debes meditar todo esto. Amén. Estas palabras de Dios me ayudaron. Con la palabra de Dios entendí que Él detesta a los astutos, pero ama a los honestos. Los honestos protegen los intereses de la casa de Dios y la entrada en la vida de sus hermanos. Cuando los honestos son líderes, no se demora el trabajo de la iglesia. Cierto. Tenía que priorizar los intereses de la casa de Dios y afrontar los problemas de los 2 diáconos. Tenía que enseñarles y exponerles sus actos para que comprendieran la gravedad de sus problemas, se arrepintieran sinceramente y fueran responsables otra vez. Así es. Si no eran capaces de cambiar después de mi enseñanza, tenía que destituirlos para proteger el trabajo de la iglesia. Correcto. Exacto. Concuerda con los principios de la verdad. Más tarde, encontré unas palabras de Dios y hablé primero con el hermano Kevin para advertirle que estas tendencias sociales son tentaciones de Satanás y que debía renunciar a sus inclinaciones carnales. Después hablé con la hermana Yaniel y le señalé la ausencia de carga en su deber y le dije que tuviera en consideración la voluntad de Dios. Bien.
Para mi sorpresa, ambos estaban dispuestos a cambiar de actitud hacia el deber y a corregir su conducta. Gracias a Dios. Maravilloso. Posteriormente, el hermano Kevin también hizo algunos cambios. Al ser tentado nuevamente, era capaz de renunciar conscientemente a la carne, mientras que la hermana Janiel era capaz de ser más proactiva en el deber. Demos gracias a Dios. Sí. Ante este resultado, me culpé por no haber señalado sus problemas con anterioridad. También entendí que quienes aceptan la verdad no están negativos cuando se les revela y aconseja. Cierto. Y pueden conocerse a sí mismos, arrepentirse sinceramente y cooperar mejor con Dios. Sí. Me alegro mucho de esta experiencia. Experimentar el juicio y la revelación de la palabra de Dios me aportó cierta comprensión de mi corrupción. Experimenté además que las palabras expresadas por Dios Todopoderoso son la verdad y pueden transformar y salvar a la gente. Claro que sí. Demos gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios.